Hay segundos que no parecen importantes. Un segundo para mirar el celular. Un segundo para acelerar porque voy tarde. Un segundo para no ponerse el cinturón. Un segundo para adelantar sin visibilidad. Un segundo para pensar, eso no me va a pasar a mí. Pero en seguridad vial, un segundo puede cambiar una decisión y una decisión puede cambiar una vida para siempre. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Vibra Seguridad con Ritmo, el espacio donde hablamos de seguridad y salud en el trabajo, bienestar laboral, seguridad vial y felicidad organizacional, con una mirada humana, cercana y transformadora. Yo soy Marta Isabel Hernández, especialista en seguridad y salud en el trabajo, con el corazón puesto en la prevención, el bienestar laboral y la seguridad vial. Hoy hablaremos sin filtros, pero con humanidad. Recuerda seguirnos en Instagram, LinkedIn, YouTube y Spotify. Activar la alarma. Suscribirte a los canales. Califica este podcast y no olvides dejarme tu comentario. Vamos a hacer que la seguridad se sienta, se escuche y vibre. Hoy abrimos un episodio que no busca asustar, busca despertar, no busca culpar, busca cuidar, no busca señalar, busca salvar vidas. Este es el episodio número 8. Historias de segundos fatales, relatos que enseñan con impacto. Cuando hablamos de seguridad vial, muchas veces pensamos en normas, comparendos, semáforos, señales, licencias, SOAT, revisión técnico-mecánica o en los planes estratégicos de seguridad vial. Pero detrás de cada cifra hay una silla vacía. Detrás de cada siniestro hay una llamada que nadie quería recibir. Detrás de cada accidente laboral en la vía hay una familia, una empresa, un equipo, un compañero que pregunta, ¿qué habría pasado si hubiéramos actuado antes? En el mundo laboral, la vía también es un lugar de trabajo. La calle es oficina para quien conduce. La moto es herramienta para quien reparte. El bus es trayecto para quien madruga. El andén es una ruta para quien camina hacia su trabajo. Y la bicicleta puede ser el puente entre el sustento, el bienestar y la vida. Por eso, hoy en Vibra Seguridad con Ritmo, no vamos a hablar de seguridad vial como un requisito más. Vamos a hablar de seguridad vial como una forma de amor organizacional. Porque una empresa verdaderamente saludable no solo cuida a las personas dentro de sus paredes, también las cuida antes de llegar, durante sus desplazamientos y cuando regresan a casa. Quédate, este episodio te interesa porque es para ti si eres trabajador, líder, profesional de seguridad y salud en el trabajo o empresario. Bienvenidos a un nuevo episodio que promete romper moldes con color y con propósito. Comencemos. Antes de entrar en las historias de este episodio, vale la pena detenernos en una realidad que sigue exigiendo atención. Durante el año 2025, los datos publicados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial nos están mostrando un comportamiento preocupante en materia de fatalidad por siniestros viales. Aunque algunos periodos del año registraron reducciones temporales, el consolidado nacional evidenció un incremento de víctimas fatales frente a varios periodos comparables, especialmente los que están asociados a la alta participación de motociclistas en la mortalidad vial, así como a factores relacionados con la velocidad,
esos comportamientos inseguros, la vulnerabilidad de los actores viales y condiciones de exposición cada vez mayores en las vías del país. El análisis integral de los datos nos permite comprender que el problema no puede explicarse por una sola causa. Los motociclistas continúan representando el grupo con mayor número de víctimas fatales, con un dato de 5.516 víctimas, seguidos por 1.879 peatones fallecidos. Y continuando con los usuarios de vehículos y otros actores viales vulnerables. Además, las cifras nos muestran diferencias importantes entre los departamentos, entre los corredores viales y las zonas urbanas y rurales. Esto nos está evidenciando que el riesgo vial responde a múltiples factores, como pueden ser la infraestructura, el comportamiento humano, el control institucional, esas condiciones de movilidad, el crecimiento del parque automotor y la gestión preventiva. Más allá de las cifras, el mensaje es claro. Cada aumento en la fatalidad está representando familias afectadas, impactos sociales, pérdidas económicas y consecuencias para las organizaciones cuyos trabajadores se movilizan diariamente por las vías. Por eso, los datos que nos muestra el observatorio no deben interpretarse únicamente como datos estadísticos, sino como señales para fortalecer la gestión del riesgo vial desde el enfoque de sistema seguro, promoviendo esas velocidades seguras, vehículos seguros, una infraestructura más protectora, atención oportuna y una cultura de corresponsabilidad entre el Estado, la empresa y la ciudadanía. Porque detrás de cada indicador hay una realidad que no podemos ignorar. Cuando la fatalidad aumenta, también aumenta la necesidad de actuar con mayor compromiso, prevención y conciencia para proteger la vida. Lo más importante es entender que la seguridad vial en este año 2026 ya no puede abordarse únicamente desde la reacción. Hoy, las empresas están llamadas a anticiparse, analizar datos, identificar esas tendencias y actuar antes de que ocurra una tragedia. Y aquí aparece un desafío que muchas empresas todavía subestiman. Sí, los desplazamientos laborales. Cada día, miles de trabajadores se movilizan para cumplir funciones, para visitar clientes, realizar entregas, asistir a reuniones o simplemente llegar a su lugar de trabajo. En todos estos trayectos existe la exposición al riesgo vial, incluso cuando la empresa no cuenta con los vehículos propios. Por eso, este episodio no se centrará en repetir estadísticas ni en revisar conceptos que ya hemos abordado en otros episodios. Hoy vamos a aprender desde las historias, desde las decisiones que parecían insignificantes y desde esos pequeños momentos que en cuestión de segundos pueden cambiar una vida para siempre. Porque comprender el riesgo es importante, porque comprender cómo nace el riesgo puede ser aún más poderoso para prevenirlo. En Colombia, la seguridad vial sigue siendo un desafío de salud pública, de productividad, de convivencia y de dignidad humana. De acuerdo con la información consolidada del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el comportamiento de la siniestralidad vial en Colombia
mostró un cambio preocupante durante el 2025, mientras que en el 2024 se registraron 8.271 personas fallecidas en siniestros viales. En el 2025 la cifra ascendió a 8.697 víctimas fatales, lo que representa un incremento de 426 fallecidos y un aumento aproximado del 5,2% frente al año inmediatamente anterior. Este resultado evidencia que, a pesar de los avances normativos, las estrategias de prevención y el enfoque de sistema seguro promovido en el país, la seguridad vial continúa siendo uno de los principales desafíos de salud pública, de movilidad y de protección de la vida. El análisis de las estadísticas publicadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial nos permite identificar que los motociclistas continúan siendo el actor vial con mayor participación en las cifras de mortalidad, concentrando una proporción significativa de víctimas fatales. Esta situación refleja la alta vulnerabilidad de quienes utilizan la motocicleta como un medio de transporte, como su herramienta de trabajo o mecanismo de generación de ingresos. Asimismo, vemos que los peatones mantienen una participación relevante dentro de las víctimas mortales, lo que reafirma esa necesidad de fortalecer la protección de los usuarios más vulnerables de la vía mediante las infraestructuras seguras, tener el control de velocidad y una mayor cultura de respeto por la vida. Estos datos también muestran que la problemática no puede atribuirse exclusivamente al comportamiento individual de estos actores viales. El enfoque de sistema seguro también reconoce que los errores humanos son inevitables y que la responsabilidad de prevenir consecuencias fatales debe ser compartida entre usuarios, entre la empresa, las autoridades, los diseñadores de la infraestructura y los responsables de la gestión de la movilidad. Factores como el exceso de velocidad, la distracción, la fatiga, el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, las fallas en el uso de los elementos de protección, esas condiciones de las vías y las deficiencias en la gestión organizacional de riesgo vial continúan influyendo en la ocurrencia de siniestros graves y mortales. Desde la perspectiva ya desde seguridad y salud en el trabajo, estas cifras adquieren una relevancia especial, ya que una parte importante de las víctimas corresponde a personas que se movilizan por razones laborales o sus trayectos de ida y regreso al trabajo. Por ello, la gestión del riesgo vial debe integrarse de manera efectiva al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y del mismo modo a los planes estratégicos de seguridad vial, promoviendo esas acciones preventivas que vayan orientadas al control de la velocidad, a la gestión efectiva de la fatiga, la formación en conducción segura, la verificación de las condiciones de los vehículos, esa planificación de los desplazamientos y la construcción de una cultura organizacional centrada en el cuidado de la vida. El incremento registrado en el año 2025 constituye una señal de alerta para el país y para las empresas, porque más allá de las cifras, cada víctima representa una familia afectada, una pérdida humana irreparable y un impacto social, económico y laboral significativo. Por esto, el análisis de la información del Observatorio Nacional de Seguridad Vial nos está reafirmando esa necesidad que debemos tener para fortalecer las estrategias de prevención, consolidar la corresponsabilidad de todos los actores del sistema vial y avanzar hacia una cultura donde la movilidad segura
sea entendida como un compromiso permanente con la vida. $8,697 vidas. No son números, son nombres, son hogares, son proyectos, son trabajadores, son madres, padres, hijos, compañeros, líderes, emprendedores. Y aunque en el año 2025 no se reportó una reducción importante de víctimas fatales frente al año anterior, el mensaje debe ser de compromiso. Porque en seguridad vial, cuando una vida se pierde, la estadística baja la voz, pero la familia nunca deja de escuchar el eco de esa ausencia. Quiero que imaginemos algo. Un siniestro vial no empieza cuando dos vehículos chocan. No empieza cuando alguien cae de una moto. No empieza cuando una ambulancia llega. No empieza cuando se firma el informe. Un siniestro muchas veces empieza antes. Empieza cuando una empresa dice: eso del plan estratégico de seguridad vial es solo para cumplir. Empieza cuando un jefe llama al trabajador y le dice: apúrese, que el cliente está esperando. Empieza cuando alguien sale tarde de casa porque no durmió bien. Empieza cuando el motociclista cree que el casco es un estorbo. Empieza cuando el conductor piensa: ¿contesto este mensaje rápido? Empieza cuando el peatón cruza mirando el celular. Empieza cuando una organización no caracteriza sus desplazamientos, no identifica sus riesgos viales, no capacita, no hace seguimientos, no revisa la jornada, no gestiona la fatiga, no controla la velocidad, no verifica sus vehículos. Y lo más importante, no conversa sobre las emociones en la vía. El choque es el final visible, pero el riesgo se venía escribiendo en silencio. La seguridad vial es como una gotera en el techo. El daño no aparece el día que el agua cae sobre la mesa. El daño empieza mucho antes, cuando nadie revisó la fisura. Hay historias que marcaron al país. Hoy les traigo dos historias. Una de ellas fue la de Julián Esteban Gómez Torres, el niño ciclista de Zipaquirá, recordado por emocionarse hasta las lágrimas con el triunfo de Egan Bernal en el Tour de Francia. El 18 de julio de 2021, Julián Esteban perdió la vida mientras entrenaba en bicicleta en la vía de Zipaquirá a Cajicá, en Cundinamarca, tras ser arrollado por un vehículo de carga. Su historia no puede ser usada solo como noticia. Debe ser entendida como memorial vial. Porque Julián no representa únicamente a un niño ciclista. Representa a todos los actores viales vulnerables. Los peatones, los ciclistas, motociclistas, las niñas, los niños, los adultos mayores, los trabajadores que se movilizan todos los días en entornos donde un error humano puede tener consecuencias irreversibles. Después de este caso, en Colombia se expidió la Ley 2251 de 2022, conocida como la Ley Julián Esteban, que incorpora el enfoque de sistema seguro. ¿Y qué significa esto en palabras sencillas? Significa reconocer que los seres humanos nos equivocamos, que una distracción puede ocurrir, que una mala decisión puede presentarse, que nadie tiene reflejos perfectos,
que el cuerpo humano es frágil, pero también significa que el sistema vial debe diseñarse para que ese error no cueste la vida. Sistema seguro no es decir, el conductor tuvo la culpa y punto. El sistema seguro es preguntar, ¿la velocidad era compatible con la vida? ¿La vía protegía al usuario vulnerable? ¿El vehículo tenía condiciones de seguridad? ¿La empresa gestionó el riesgo? ¿La autoridad hizo control? ¿La cultura vial protegía o presionaba? ¿La sociedad normalizó la imprudencia? La ley Julián Esteban nos recuerda que la seguridad vial no es una campaña de una semana, es una arquitectura de vida. Ahora llevemos esto al mundo empresarial. Muchas empresas creen que la seguridad vial solo aplica si tienen una gran flota de vehículos, pero el riesgo vial también aparece cuando un trabajador usa su moto para visitar a los clientes, cuando una auxiliar administrativa toma transporte público para ir a una diligencia, o un mensajero está entregando documentos, cuando un técnico se moviliza a una sede, cuando un comercial conduce entre los municipios, un colaborador utiliza su bicicleta para llegar al trabajo, cuando un contratista conduce por cuenta de la operación, o un equipo termina tarde una jornada y regresa agotado a casa. La seguridad vial no se limita al conductor profesional. También incluye al peatón laboral, al pasajero laboral, al motociclista laboral, al ciclista laboral, al usuario de transporte público y al trabajador que se desplaza por instrucciones, necesidades o dinámicas de la empresa. Aquí entra el Plan Estratégico de Seguridad Vial, el cual es regulado por la Resolución 40595 del año 2022 del Ministerio de Transporte, que exige una mirada organizada, donde se incluye ese diagnóstico, la caracterización, la evaluación de los riesgos, controles, seguimiento, la mejora continua y debe ser articulado este Plan Estratégico de Seguridad Vial con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y cuando hablamos de articular el Plan Estratégico de Seguridad Vial con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, hablamos de algo muy práctico. No es de tener dos carpetas, no es de duplicar documentos, no es de hacer una capacitación para salir del paso. Es integrar la movilidad laboral dentro del sistema de gestión de riesgos. Así como una empresa identifica esos riesgos biomecánicos, químicos, locativos o psicosociales, también debe identificar riesgos viales, como pueden ser la velocidad, la fatiga, la distracción, el estado emocional, el estado del vehículo, las condiciones de la vía, la presión por esos tiempos de entrega, el uso del celular, el mantenimiento del vehículo, la competencia que tiene el conductor, las condiciones climáticas, trabajo nocturno, esos trayectos que son repetitivos y el exceso de confianza, entre otros riesgos que podemos encontrar. Porque el riesgo vial no siempre es vestido de imprudencia. A veces viene vestido de afán, de cansancio, de presión, de rutina o exceso de confianza. Ahora hablemos de un segundo caso laboral que deja una enseñanza muy fuerte para esas empresas y los líderes de seguridad y salud en el trabajo. En la sentencia SL 060 de 2024, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
Analizó un caso de accidente de tránsito sufrido por un trabajador que se desplazaba en su motocicleta propia mientras cumplía actividades relacionadas con su labor. Uno de los puntos relevantes del análisis fue que la empresa conocía que el trabajador utilizaba su vehículo particular para ejecutar esas labores, pero no había demostrado los controles suficientes de seguridad vial, las capacitaciones, las recomendaciones, los elementos de protección o medidas preventivas adecuadas. La enseñanza no es que toda empresa responda automáticamente por cualquier hecho en vía. La enseñanza es más profunda. Cuando la movilidad hace parte del trabajo, el empleador debe gestionar el riesgo. No basta con decir, esa moto era del trabajador, no era un vehículo de la empresa, él sabía manejar. Eso fue un caso fortuito. Nosotros no le dijimos que se accidentara. En seguridad y salud en el trabajo, la prevención no se improvisa después del accidente. Se demuestra antes. Se demuestra con diagnóstico, con la matriz de peligros, con la caracterización de los actores viales, con formación, con políticas claras, con el control de las jornadas, con la gestión de la fatiga, con la verificación documental, con el seguimiento de incidentes, con el análisis de rutas, con investigación de accidentes, con acciones correctivas. Y aquí aparece una frase clave para mis líderes y empresarios. El riesgo que la empresa conoce y no gestiona puede convertirse en responsabilidad. CESBI Colombia ha explicado que antes de frenar existe un tiempo de reacción. Ese tiempo, el vehículo sigue avanzando. A 60 kilómetros por hora, un vehículo, escuchen bien, puede recorrer alrededor de 16 metros en un segundo, antes de que el conductor siquiera empiece a frenar. Escucharon muy bien, 16 metros. Pensemos en eso. 16 metros puede ser una cebra peatonal. 16 metros puede ser la distancia hasta una moto detenida. 16 metros puede ser un niño cruzando la vía. 16 metros puede ser la vida de alguien. La distancia de seguridad no es un espacio vacío, es un seguro de vida invisible. La vida no solo aumenta el recorrido, aumenta la violencia del impacto, aumenta la severidad de la lesión, reduce la posibilidad de corregir, reduce el margen para perdonar el error humano. Y la distracción no siempre es mirar el celular por 5 minutos. A veces es leer una notificación, cambiar una canción, mirar el mapa, pensar en una discusión, conducir con rabia, conducir triste, conducir agotado, conducir con la mente en otra reunión. Porque el cuerpo puede estar en la vía, sí, pero la mente puede estar en otra parte. Y cuando la mente se baja del vehículo, el riesgo es el que se sube. Ahora, quiero que miremos la seguridad vial desde una perspectiva diferente, desde el bienestar laboral. En muchas empresas, cuando se habla de felicidad organizacional, se piensa en celebraciones, cumpleaños, pausas activas, clima laboral, reconocimientos o actividades de integración. Todo eso importa, pero hay una pregunta más profunda. ¿Puede una organización hablar de felicidad
si sus trabajadores se desplazan agotados, presionados, con miedo o sin controles? La felicidad laboral también se construye cuando una empresa respeta los tiempos humanos, cuando no premia al que llega más rápido, sino al que llega seguro, cuando no glorifica el yo sí puedo con todo, sino que enseña a pedir apoyo. Cuando entiende que la fatiga no es falta de compromiso, sino una condición de riesgo. Cuando no convierte la urgencia comercial en presión vial. Cuando capacita desde la conciencia y no desde el regaño. Cuando escucha a los trabajadores que dicen, esa ruta es peligrosa, esa moto está fallando, estoy demasiado cansado para conducir, ese horario nos expone, ese cliente queda en una zona complicada, necesito más tiempo para llegar seguro. La seguridad vial también es salud mental, porque conducir bajo estrés sostenido activa esas respuestas de alerta, de irritabilidad, de impulsividad y baja tolerancia. Y una persona emocionalmente sobrecargada puede tomar decisiones más riesgosas en la vía. Por eso, mis queridos escuchas, una empresa que cuida la vida también cuida la calma. En Vibras Bienestar creemos que la seguridad vial no debe enseñarse desde el miedo, sino desde la conciencia, no desde la culpa, sino desde la corresponsabilidad, no desde el papel, sino desde la cultura. Pensemos en una pyme. Tiene 10 trabajadores, no tiene flota propia, pero una persona hace domicilios en moto. Otra visita a clientes, otra visita al banco, otra se desplaza entre sedes. Varias llegan en bicicleta, moto o transporte público. La empresa dice, nosotros no necesitamos tener el plan estratégico de seguridad vial porque no somos una empresa de transporte. Pero la pregunta correcta no es, ¿soy una empresa de transporte? La pregunta correcta es, ¿mis trabajadores se exponen al riesgo vial por causa o con ocasión del trabajo? Si la respuesta es sí, entonces el riesgo debe gestionarse. Les tengo unos ejemplos. Un trabajador comercial que va en moto. Lo mínimo que debe tener, que ustedes deben verificar, es la licencia, el SOAT, la revisión técnico-mecánica si le aplica, que su casco esté certificado, el chaleco y los elementos reflectivos cuando corresponda, que tenga esa formación en conducción preventiva, tener la política de no uso del celular, la programación realista de visitas y reportes de incidentes. Otro ejemplo, el personal administrativo que realiza diligencias. Deben definirle esos medios de transporte que están autorizados. Evitar instrucciones de última hora que obliguen a correr. Planeen esos horarios. Revisar la ruta y promover el transporte formal y seguro. Otro ejemplo puede ser el de los equipos que salen tarde de una jornada laboral. Mis empresarios, incluyan gestionar la fatiga, evitar esas jornadas extensas, permitir pausas, revisar si la persona está en condiciones de conducir, promover esas rutas seguras y mantener esa cultura de autocuidado. ¿Y qué pasaría en el caso de contratistas motorizados? Deben incluir los criterios de seguridad vial en la contratación, solicitar esos soportes, socializar las reglas de la empresa, exigir el reporte de incidentes y verificar el cumplimiento. Y este sí es para todas las empresas. Tenemos trabajadores que también son peatones. Debemos
promover y tener esas campañas sobre cruces seguros, de visibilidad, el uso de los audífonos, la distracción por el celular, las rutas peatonales que sean seguras y horarios de mayor riesgo. No todas las empresas necesitan controles gigantes, pero todas necesitan controles que sean coherentes con su realidad. La prevención no tiene que ser costosa, pero debe ser efectiva. Tiene que ser constante, clara y humana. Quiero proponerte un ejercicio. Piensa en tu recorrido de hoy, el que hiciste para llegar al trabajo, a una reunión, a una visita o a tu casa. ¿En qué momento te expusiste más? ¿Fue al cruzar una calle? ¿Al conducir con afán? ¿Al subirte a una moto? ¿Al mirar el celular? ¿Al caminar con audífonos? ¿Al aceptar una ruta insegura? ¿Al manejar cansada? ¿O al decir, alcanzo a pasar? Ahora piensa en tu equipo de trabajo. ¿Sabes cómo se están movilizando? ¿Sabes quiénes usan moto? ¿Quiénes hacen recorridos laborales? ¿Quiénes salen tarde? ¿Quiénes conducen después de jornadas largas? ¿Quiénes han tenido incidentes que nunca reportaron? ¿Quiénes sienten presión por llegar rápido? Lo que no se conversa no se gestiona. Y lo que no se gestiona puede repetirse hasta doler. Hoy quiero dejarles 3 compromisos. Uno para los trabajadores. Antes de salir, pregúntense, ¿estoy en condiciones de moverme de forma segura? No normalicen el afán. No negocien el casco. No usen el celular mientras conducen o cruzan. No conviertan la confianza en descuido. Tu vida vale más que cualquier urgencia. El otro compromiso para los líderes de seguridad y salud en el trabajo. No dejen que el riesgo vial esté en una diapositiva. Llévenlo a la matriz, a la conversación, a la investigación de incidentes, a la inducción, a la planeación de rutas, a la gestión de contratistas, a la cultura de reporte, a la toma de decisiones. Y mi último compromiso es para ustedes, empresarios. La seguridad vial no es un gasto, es protección jurídica, continuidad operativa, productividad, reputación y sobre todo, humanidad. Una empresa que cuida cómo se mueve su gente está diciendo algo poderoso. Tu vida no termina en la puerta de la oficina. También me importa tu camino. Las historias de segundos fatales no se cuentan para quedarnos en el miedo. Se cuentan para que otros segundos sean diferentes. Un segundo para respirar antes de acelerar. Un segundo para ponerse el cinturón. Un segundo para guardar el celular. Un segundo para bajar la velocidad. Un segundo para decidir no conducir cansado. Un segundo para decirle a un compañero, lleguemos seguros, no rápido. Porque la seguridad vial no es llegar primero, es llegar vivo, es llegar completo, es llegar en paz. Desde Vibras Bienestar, te invito a llevar este mensaje a tu empresa, a tu familia, a tu equipo y a tu propia ruta diaria. Que cada desplazamiento sea una promesa cumplida, la promesa de volver.
Gracias por escuchar este episodio de Vibra Seguridad con Ritmo, el espacio donde la seguridad, el bienestar y la felicidad laboral se viven con ritmo, conciencia y corazón. Si este episodio tocó una fibra en ti, compártelo con tu equipo, dale like, activa la campana y síguenos en Instagram como @vibras_bienestar, LinkedIn como Martisabel Hernández, en Spotify como Vibras Seguridad con Ritmo y en YouTube como @vibrastbienestar. Recuerda dejarme tu comentario. Nos escuchamos en el próximo episodio de Vibra Seguridad con Ritmo, porque la prevención también vibra con el alma. Y recuerda, la seguridad vial también es una forma de amor organizacional. Nos escuchamos en el próximo episodio y que tu vibra sea segura, saludable y feliz.